En este vídeo voy a explicar el texto en After Effects. Para crear una capa de texto en After Effects tenemos que seleccionar la herramienta de texto, que la tenemos en la barra de herramientas, esta de aquí, o bien pulsamos el atajo de teclado de Control T. Al hacer esto, en la parte derecha de la interfaz aparecen los paneles de párrafo y de carácter, que son los que nos van a permitir configurar el texto que escribamos. Para crear la capa de texto, simplemente con la herramienta seleccionada hacemos un clic donde queramos insertar el texto de la composición y ya podemos escribir lo que queramos. En el timeline ha aparecido ahora mismo una capa de texto vacía con el distintivo de capa de texto y está vacía porque todavía no he escrito nada, pero ahora en cuanto pongamos cualquier palabra, y volvamos a la herramienta de selección, ya tenemos la capa de texto. Cualquier capa de texto tiene todas las propiedades que tiene cualquier capa de After Effects. En el timeline, si abrimos la capa de texto, tiene las propiedades de transformar, que son punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Como cualquier otra capa, la podremos mover con el parámetro de posición horizontalmente y verticalmente. La podremos escalar, hacerla más grande o más pequeña. Podremos rotarla y también podremos variar su opacidad. Las capas de texto tienen alguna particularidad y es que son un tipo de capas vectoriales. Eso quiere decir que por mucho que las escalemos, nunca van a perder su resolución, se van a ver siempre de forma totalmente nítida. Los bordes del texto, por mucho que yo los escale, los veo siempre con total precisión. No como las capas de mapa de bits que se deforman, los bordes se pixelan. Desde el panel de carácter podremos configurar todas las opciones para modificar el aspecto que tiene nuestra capa, nuestro texto. Bueno, son todas opciones bastante intuitivas que siempre se van a aplicar a lo que tengamos seleccionado. Si tengo seleccionada toda la capa, como es el caso, todo lo que yo haga aquí va a afectar a la capa entera. Por ejemplo, si cambio la tipografía por cualquiera de las que tenemos por aquí, pues lo afecta a toda la capa. Elijamos la que elijamos, toda la capa sería afectada por ese cambio. Sin embargo, si tuviéramos seleccionados solamente algunos caracteres, lo que yo ahora solamente va a afectar a los caracteres seleccionados. Bueno, desde aquí seleccionamos tipografía, desde aquí el estilo de la tipografía seleccionada y aquí tenemos las opciones para configurar el color de relleno. El color de relleno ahora mismo está en blanco, yo podría cambiarlo para elegir cualquier otro color y ya tenemos ahí aplicado ese cambio de color. Tenemos también aquí el color del trazo. Hacemos clic, elegimos un color de trazo y ya vemos cómo ahora todo el texto tiene ese trazo. Voy a escalarlo un poquito más para que se note. Ahí lo tenemos. Ese color de trazo, su anchura se controla desde aquí, para que el trazo sea más grueso o más fino. Podemos elegir también varias opciones aquí respecto al trazo, relleno sobre trazo o trazo sobre relleno. Bueno, también desde aquí elegimos el tamaño de la tipografía. Aquí haríamos que el texto se escale verticalmente, aquí horizontalmente.
Estas partes de aquí servirían para crear superíndices, subíndices. Bueno, son opciones bastante todas intuitivas. Es un panel que es muy similar al que ya conocemos de Photoshop, por ejemplo. Este sería el espacio entre caracteres llamado tracking, que hace que todos los caracteres se vayan separando si damos valores cada vez más positivos o acercando si doy valores negativos. Este sería el kerning, que tiene sentido cuando tenemos el cursor entre dos caracteres para separar esos dos caracteres o juntarlos. Esta opción es el interlineado, que solo tiene sentido cuando tenemos varias líneas. En este caso solo tengo una línea, con lo cual pues no tiene sentido. Tenemos también una opción muy útil para seleccionar todo el texto, y es hacer un doble clic en la capa de texto en el timeline. Hago aquí un doble clic y toda la capa queda seleccionada. Muy útil para hacer cambios globales a toda la capa. Yo elegiría ahora, por ejemplo, la tipografía que yo quisiera y lo voy a aplicar a toda la capa. Ahí lo tenemos. Bueno, respecto a tipografías, tenemos también la opción de convertir en favoritas las que más usemos, pulsando este icono de estrella, y luego aquí lo filtramos para las que más solemos usar, aparezcan aquí directamente y poder aplicar esos cambios rápidamente. Para eliminar una capa de texto simplemente la seleccionamos en el timeline, pulsamos el botón de suprimir y la eliminamos. Tenemos alguna forma más para crearnos capa de texto y es desde el propio menú capa. Capa, elegimos nuevo, capa de texto o el atajo de teclado de Control Alt mayúsculas T, las tres teclas modificadoras más la T de texto. Bien, esto tiene una novedad y es que nos va a crear una capa de texto, todavía está vacía, pero la crea justo en el centro de la composición, lo cual algunas veces es muy interesante para trabajar con precisión. El cursor está ahí preparado justo en el centro de la composición. Además, al acabar de escribir, si queremos volver a coger el selector, no podemos pulsar la tecla V, que es el atajo de teclado del selector, porque lógicamente va a escribir una V. Pero podemos dar por finalizada la capa, por validada, haciendo Control Intro. Con Control Intro ya la capa está finalizada y ahora sí puedo pulsar la V y ya sí que estoy con el selector. Bueno, aparte del panel carácter, también es útil el panel párrafo. El panel párrafo, sobre todo, es útil cuando tenemos pues, ya no un texto simple, sino un poquito más complejo. Y también está relacionado porque nos permite, con la acción de alinear, hacer que el texto esté centrado a un lado o al otro. Es útil tenerlo, por ejemplo, centrado, porque eso va a hacer que al estar el cursor en el centro de la composición, cuando yo escriba, siempre todo el texto va a estar de forma simétrica respecto al centro. Por ejemplo, si elegimos esta opción de alinear el texto a la izquierda y me creo una capa de texto, cuando yo escriba, el texto va hacia la derecha, no está centrado. Otra opción muy sencilla para crear una capa de texto con precisión, voy a configurarlo aquí centrado el párrafo, es hacer un doble clic en la propia T de texto. Al hacer ese doble clic, también el cursor va a estar preparado en el centro de la composición. Doble clic y ya está preparado para poder escribir lo que queramos. Bueno, ahora mismo está escribiendo con todas las características que tengamos puestas en el panel de carácter.
Todo lo que tengo aquí configurado es lo que está usando para generar esa capa de texto. Color azul de relleno, color rojo de borde, de trazo, tipografía, tamaño, etc.